Bienvenidos muchachos. Espero hayan tenido un perfecto día. Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente una introducción a vehículos híbridos, aunque voy a tocar unos temas, algunos temas importantes que ya nos dan la base a nosotros para poder o saber cómo enfrentarnos al vehículo híbrido, no tenerle miedo. Es un vehículo común y corriente, como el que conocemos, simplemente que integra la parte eléctrica de alto voltaje para el funcionamiento del mismo. Así que nada, vamos a comenzar y lo primero que vamos a saber es tres tipos de vehículos híbridos. En este caso, incluí el vehículo eléctrico, por supuesto, porque ah, tiene mucha relación, obviamente. Si sabemos trabajar un vehículo híbrido, vamos a tener la idea de cómo atacar también un vehículo eléctrico. Entonces, tenemos los vehículos semi-híbridos o MHAV. Tenemos los vehículos HEV, que son los vehículos híbridos convencionales. Tenemos los vehículos híbridos PHEV, que son los vehículos híbridos enchufables. Normalmente en esos vehículos vamos a encontrar un orificio en la parte delantera del vehículo donde nosotros vamos a poder recargar el vehículo, ¿ok? Recargar energía, ¿ok? En las baterías. ¿Listo? Y tenemos el vehículo EV, que es el vehículo eléctrico, totalmente eléctrico. Así que vamos a empezar desglosando un poco, en este caso, lo que es el vehículo HEV. El vehículo HEV es un vehículo que utiliza una combinación de un motor de combustión interna, quiera, ¿no? De gasolina y un motor eléctrico alimentado por baterías de alto voltaje. El rango de conducción en modo eléctrico de este tipo de vehículo HEV tiene un modo limitado de conducción, por lo que normalmente este tipo de vehículo va a trabajar más o un poco más en combustión interna que normalmente otros tipos de vehículos híbridos. Este vehículo híbrido convencional este no posee toma de electricidad para cargar las baterías de alto voltaje. Las baterías se recargan por regeneración en la frenada, ¿ok? Tenemos un frenado regenerativo. De esa forma se le llama. Tenemos los vehículos PHEV, que son vehículos eléctricos híbridos enchufables. En este caso, como podemos ver en la imagen, tenemos un vehículo negro de la marca Ford y tenemos un orificio de recarga para cargar energía cerca de la puerta del conductor. No sé si lo pueden ver. Avísenme porfa en el chat si pueden ver la imagen que estamos viendo. Listo, listo, listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, continuamos. Tenemos también el vehículo convencional eléctrico. Este vehículo no posee un motor de combustión interna porque es netamente eléctrico. El modo de conducción es 100% eléctrico, alimentado por dos paquetes de baterías de alto voltaje. En el caso de... perfecto, Marco. En el caso de los vehículos híbridos, tenemos un paquete de baterías. En este caso no. En este caso, en el vehículo eléctrico, tenemos dos paquetes de batería de alto voltaje, además de utilizar también la opción de regeneración en la frenada para cargar las baterías al conducir el vehículo. ¿Ok? Y listo. En esta parte vamos a avanzar a lo que es la localización de componentes en el vehículo. Nosotros, como mecánicos, que estamos en proceso diario de actualización, debemos saber cuando tengamos un vehículo eléctrico, saber localizar los componentes, ¿ok? Saber localizar cada componente del vehículo híbrido o eléctrico para saber cómo atacar o cómo hacer un diagnóstico, especialmente de forma segura en este vehículo.
¿Listo? Entonces, acá tenemos un motor. Antes que nada, les iba a comentar que vamos a centrar nuestra llamada o esta llamada tomando en cuenta el Toyota Highlander 2007. ¿Listo? Vehículo híbrido Toyota Highlander 2007. Entonces, este motor no es de Toyota, no es de Toyota Highlander, pero tenemos una idea de cómo se vería, ¿no? El motor eh, en la parte delantera al levantar el capot, cómo se vería nuestro vehículo híbrido, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a ver un vehículo sencillo, convencional, como siempre lo hemos visto, a la parte izquierda de un vehículo de motor a combustión interna. O sea, el vehículo, en este caso de gasolina, lo vamos a tener en la parte izquierda y en la parte derecha, ah, acá, listo, y en la parte derecha, acá tendremos lo que llamaremos inversor, el inversor de corriente. Tenemos nuestras líneas de alto voltaje, que serían eh, estas líneas, este cableado que viene de acá, que siempre va a ser un cableado naranja, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros a la hora de lo primero que deberíamos saber, ¿no? Es cuáles son las líneas de alta tensión que se encuentran en la parte delantera de nuestro vehículo. ¿Listo? Vamos a encontrar una reseña. Esta es la reseña que vamos a encontrar, etiquetas de advertencia. Discúlpeme, voy a borrar esto acá. ¿No? Tenemos etiquetas de advertencia de alto voltaje, peligro, alto voltaje. Cuando veamos eso, chicos, tenemos que tener muchísimo cuidado porque básicamente nos está indicando que ahí vamos a tener obviamente un alto voltaje que no va a ser menor, chicos, no va a ser menor a 600 voltios. Así que muchísimo cuidado. Ya vamos a hablar de lo que son los temas de seguridad en esta área, ¿no? Listo. Vamos a seguir con la localización de componentes y ahora sí vamos a entrar lo que es a ver, el Toyota Highlander 2007. Y como podemos ver en esta área, vamos a tener acá nuestro motor de combustión interna de este lado y de este lado que tenemos acá, vamos a tener nuestro inversor de corriente. Acá vamos a tener nuestro tanquecito de refrigeración, pero se preguntarán si este es el de motor. Resulta que no. El de motor está más a esta área que está por acá. Vamos a borrar un momento las líneas y vamos a pasar a lo siguiente para que puedan ver. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, en este vehículo o en la mayoría de los vehículos híbridos vamos a tener dos tanques de refrigeración donde nosotros vamos a poder ingresar en esos tanques refrigerante de motor. Sí, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tenemos dos tanques de refrigeración si solamente debemos eh, ingresar a refrigerante al motor de combustión interna, que es el que genera calor? Pero resulta que no, resulta que el inversor, que ya vamos a hablar un poco de él, el inversor también genera una cantidad muy alta de calor y necesita, obviamente, ser refrigerado. Él tiene unas bobinas elevadoras dentro de sí y necesita refrigeración para que esa temperatura no se eleve más de lo normal, de lo común, y dañe nuestro inversor y las placas que están en el interior de nuestro inversor. ¿Listo? Quiero saber si me chequean hasta ahí, me escuchan. Se escucha bien todo. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Ok, listo. Acá como podemos ver, tenemos nuestra admisión, ¿sí? Aquí tenemos un sensor MAP, tenemos la entrada de aire al sistema del motor de combustión interna, ¿ok?
¿Listo? Aquí tenemos nuestras cajas de fusible, como regularmente la tenemos siempre en un vehículo sencillo, ¿no? Vehículo a combustión interna, no híbrido ni eléctrico, ¿sí? Eh, Esas cosas ya son comunes para nosotros. Son cosas que ya nosotros conocemos, que ya hemos visto y sabemos diagnosticar, en este caso, ¿no? Cada componente del vehículo a combustión interna, ¿sí? Entonces, le estamos añadiendo estas partes que son partes de un vehículo eléctrico, ¿listo? Entonces, vamos a la siguiente página. Vamos a eliminar acá, ¿listo? Perfecto, este de acá es nuestro inversor, ¿sí? Nuestro inversor de corriente. Aquí, como podemos ver, como les había comentado, en este inversor vamos a tener este tanque, ¿sí? Que es el tanque de refrigeración de este inversor. El agua o el refrigerante que va a circular, obviamente refrigerante, va a circular por esta manguera que está acá y va a entrar por unos ductos muy pequeños como rejillas, ¿sí? En el interior metálico del inversor, no por la tapa de abajo, no, ahí no vamos a tener ningún tipo de refrigerante. El refrigerante va a entrar por todo el área metálica de nuestro inversor, ¿ok? ¿Listo? Entonces, esos orificios o esas áreas por donde va a entrar el refrigerante es muy parecido a como entraría en la culata de nuestro motor de combustión interna, en el área metálica para enfriar el cuerpo, las camisas, en este caso de nuestro inversor. ¿Listo? Ah, listo, entonces vamos a hablar un poco, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de nuestro inversor y para qué sirve. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el inversor? Es primera vez que escucho esa palabra, es primera vez que lo veo, quiero saber para qué funciona. Y resulta que el inversor es el corazón de nuestro vehículo híbrido. Si no tenemos este aparato que está acá en funcionamiento, en pleno funcionamiento de todos sus componentes, muy difícilmente vamos a poder encender nuestro vehículo. ¿Listo? Vamos a tener un problema grave si este señor deja de funcionar en algún momento, si sus piezas y sus partes internas se desgastan o se queman las placas internas, vamos a tener un problema porque el vehículo no va a avanzar. Podemos tener un vehículo de combustión interna y poder decir, bueno, pero si esto tiene también una parte de combustión interna, voy a encender el vehículo. No, no va a encender. Este señor se encarga de hacer todo el comando de encendido del vehículo híbrido y comando de los motores, que ya vamos a ver cuáles son los motores. ¿Listo? Entonces, dentro de las funciones de este inversor, ¿qué encontramos? La primera función que encontramos de este inversor es que él se va a encargar de recibir el alto voltaje proveniente del paquete de baterías que se va a encontrar en la parte trasera de nuestro vehículo, puede ser en el baúl donde guardamos el neumático de repuesto, por ahí cerca va a estar nuestro paquete de batería que va a traer un voltaje aproximado de 250 voltios hasta 300 o más, dependiendo del vehículo. Y este inversor se va a encargar de tomar ese voltaje, que es un voltaje de corriente continua o DC, corriente directa, amigos. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Es un voltaje de corriente directa, la que viene del paquete de baterías, y va a entrar en este inversor. En el momento en el que nosotros nos disponemos o pasamos switch, ¿sí? Nos disponemos a, a arrancar el vehículo, este inversor va a tener una etapa de elevación y de conversión. En la etapa de elevación, él va a tomar los 250 a 300 voltios que vienen del paquete de batería, que le está suministrando el paquete de batería, y este inversor va a tomar ese voltaje y lo va a elevar. Lo puede elevar el doble, el triple, dependiendo sea
dependiendo de las condiciones de aceleración, ¿sí? Dependiendo de las condiciones de aceleración y la entrega que él tenga que hacer de corriente a nuestros motores trifásicos, en este caso, que ya vamos a hablar de ellos. ¿Listo? Entonces, la primera etapa, una etapa de elevación. Va a elevar el voltaje que viene del paquete de batería y lo va a duplicar en primera instancia. Lo segundo que va a hacer es que esa corriente, luego de elevada, tiene que ser una convertida a corriente alterna, porque nuestros motores que funcionan o nuestros motores de nuestra transmisión funcionan con corriente alterna trifásica, ¿sí? No pueden trabajar con corriente continua. Entonces, este inversor también se encarga, aparte de elevar nuestro voltaje, va a hacer una etapa o va a tener una etapa de conversión, de convertir esa corriente directa en corriente alterna para el trabajo de nuestros motores, ¿sí? Listo. Lo siguiente que va a hacer este inversor, porque es el corazón de este vehículo híbrido, lo siguiente que va a hacer él es que va por medio de este tornillo que ustedes ven por acá, va a traer un cableado directamente conectado a nuestra batería de accesorios. Señores, nuestro vehículo híbrido no, o la parte híbrida de nuestro vehículo de alto voltaje no administra los accesorios de nuestro vehículo. Lo va a administrar o la corriente va a fluir desde una batería convencional, una batería común y corriente. Aquí la tenemos. Es una batería de baja tensión de 12 voltios, como la que estamos acostumbrados a ver. Pero ustedes dirán, ¿cómo se carga esta batería? Resulta que el vehículo híbrido no tiene alternador, no genera voltaje por el movimiento de un alternador con un rotor y un estator. No, resulta que este señor que está aquí también hace un trabajo de disminuir el alto voltaje de corriente directa que viene del paquete de baterías y lo convierte en un bajo voltaje de aproximadamente 14.5 voltios para hacer las veces del alternador de un motor de combustión y cargar la batería de accesorios. ¿Listo? Perfecto. Listo. Avanzamos. Ya que tenemos este inversor desmontado del auto, se vería algo así. Si nosotros retiramos este inversor, se vería algo así. Acá tenemos nuestro motor de combustión interna, la tapa de aceite, todo lo que se quieran imaginar a nivel de combustión interna. Acá abajo tenemos nuestra transmisión y acá tenemos el cableado trifásico que va hacia los motores que están dentro de nuestra transmisión. Estos o este cableado trifásico, o sea, 3 fases, van directamente conectados a nuestro inversor, que es el que acabamos de desmontar del vehículo. Para quitar, obviamente, eso lo voy a adelantar, para quitar estos, estos cables de alta tensión trifásicos que van hacia nuestros motores, debemos abrir la tapa, quitar la tapa de nuestro inversor para poder retirar los tornillos que ajustan a nuestro inversor este cableado. ¿Listo? Tenemos 3 cables. ¿Por qué en este caso tenemos 3 cables? Porque en este caso de este vehículo es 4x4, tracción en las 4 ruedas, tenemos un motogenerador, tenemos 2 motogeneradores delanteros y tenemos un motogenerador sí, un motogenerador, sí, trasero. Cuando activemos la opción de 4x4,
también va a haber corriente pasando por el cableado hacia nuestro motogenerador trasero, ¿sí? ¿Listo? Y este otro cable que nosotros vemos acá, un poco distinto, es el cableado que viene del paquete de baterías para suministrar el alto voltaje a nuestro inversor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, acá tenemos nuestro inversor. Ustedes se preguntarán, quizás no, pero quizás sí. Tenemos este cable que sale de nuestro inversor, pero no es trifásico. ¿Para qué será este cable? Resulta que este cable, amigos, es el cable del aire acondicionado y es naranja, lo que quiere decir que este cable es de alto voltaje. Lo que quiere decir que nuestro aire acondicionado, el aire acondicionado de nuestro motor híbrido, no trabaja, señores, no trabaja con una polea, no trabaja con una correa de accesorios. De hecho, no hay correa de accesorios porque no hay, primero, no hay alternador y no hay aire acondicionado ni poleas. Solamente la polea solamente vamos a encontrar las poleas, sí, de la distribución para colocar en tiempo nuestro motor, para, para el encendido, obviamente, del sistema de inyección electrónica de nuestro sistema de combustión interna, es lo único que vamos a encontrar, una cadena, una correa, eso es solamente lo que vamos a encontrar, pero no vamos a tener correa de accesorios para ninguno de estos componentes. Listo, entonces, ¿con qué voltaje aproximadamente pudiese estar trabajando este aire acondicionado? Este aire acondicionado va a ser activado, su compresor va a ser activado directamente con un alto voltaje de corriente alterna de aproximadamente 220 voltios, como cualquier aire acondicionado que nosotros podemos tener en nuestro hogar. ¿Listo? Perfecto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Listo? ¿Me escuchan? Quiero saber si me escuchan para avanzar. Sí, 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 lo escuchamos, está todo claro. Listo, listo, listo. Perfecto. Entonces, vamos a seguir avanzando. Listo. Perfecto, seguimos avanzando. Si nosotros retiramos la tapa de nuestro inversor, esta tapa que tenemos acá, simplemente quitamos estos tornillos que tenemos acá, que son normalmente de cuadrante 10, ¿listo? Vamos a encontrar dentro de ella una placa principal. Esta placa es la computadora que maneja los motores generadores. Comanda la activación y la cantidad de corriente que va a ser enviada según aceleración del pedal de aceleración, obviamente, va a enviar información a una placa que se encuentra más en el fondo, acá por debajo. Hay otra placa mucho más grande con unos transistores de potencia y hay un módulo que se llama módulo IPM. Esta placa que va a estar debajo de esta computadora de los motogeneradores, esta es la computadora de motogeneradores, pero debajo de ella hay otra placa. Debajo de esta placa hay una placa que contiene unos transistores de potencia MOSFET. Esos transistores de potencia, a su vez, nos van a servir para elevar el voltaje juntamente con una o dos bobinas de elevación que vamos a tener debajo de nuestro inversor por la tapa de abajo. Si volteamos el inversor y quitamos esa tapa, nos vamos a encontrar con dos bobinas elevadoras, que son las que se encargan de elevar el voltaje que viene del paquete de baterías trasero. ¿Listo? Obviamente no voy a indagar mucho en esto, pero esta es nuestra computadora de, de los motores generadores. Debajo está la placa que administra la potencia hacia esos motores generadores y donde se procesa tanto la elevación como la rectificación de corriente directa a corriente alterna y donde se procesa también la disminución del alto voltaje de corriente directa a corriente directa 14.7 voltios aproximadamente para cargar nuestra batería
de accesorios. ¿Listo? Listo, perfecto. Seguimos avanzando. Esta sería también otra vista de la computadora de nuestros motogeneradores. Esta es nuestra computadora de motores. ¿Listo? Acá tenemos la entrada de alto voltaje proveniente del paquete de baterías trasero. Acá tenemos la entrada del cableado de uno de los motores trifásicos. Acá tenemos otra entrada del cableado hacia otro motor trifásico, otro motogenerador. ¿Listo? Recordemos que acá en esta área van conectados los cables naranjas que ya vimos en la otra imagen. Ya se las voy a mostrar. Que ya vimos en esta imagen. ¿Listo? A ver, acá. Estos cables, este cableado que tiene 3 pines cada uno, ¿sí? Ahí van conectados, ¿sí? Perfecto, todo claro hasta ahí. Listo. Ahora vamos a localizar un componente importantísimo. Esto o de manera general, hablé desde el principio del inversor y su sistema de refrigeración. ¿Listo? Hablé un poco adelantándome del cableado que va hacia el aire acondicionado y de la ECU de los motogeneradores que vamos a encontrar en el interior de nuestro inversor. Pero mucho antes de eso, mucho antes de nosotros poder proceder a retirar todo esto, muchísimo cuidado, porque pues, se suele pensar o se pudiese pensar de que podemos hacer esto sin ningún tipo de problema, pero resulta que no. Tenemos que tener unas medidas de seguridad importantísimas, porque de lo contrario podemos perder literalmente la vida, señores. Vamos a nuestra siguiente página. Listo, aquí vamos a tener nuestro interruptor de desconexión de servicio. Lo primero que nosotros como mecánicos debemos hacer a la hora de realizar algún tipo de servicio, alguna reparación, algún diagnóstico, alguna inspección en el vehículo híbrido o eléctrico es localizar el interruptor de desconexión de servicio. No podemos saltar ese paso, señores. Así de sencillo, no lo podemos saltar porque estamos exponiendo nuestra vida a una cantidad de voltaje extremadamente alta. Si ya 220 voltios es una corriente suficientemente alta que te puede matar, imagínate 600 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a tener muchísimo cuidado. Debemos nosotros de localizar este interruptor que normalmente o generalmente va a estar cerca de nuestro paquete de baterías trasero, cerca del baúl, ¿sí? En esta área, lo vemos acá. Acá va a estar nuestro paquete de batería de alta tensión. Cerca de este paquete de batería nosotros vamos a localizar este interruptor de desconexión. Listo. Este interruptor de desconexión no lo podemos retirar con el dedo como lo está haciendo esta persona acá. Esto sería algo muy, muy peligroso. Puede que sí genere un arco, como puede que no, pero como puede pasar o puede darse la oportunidad de que esto, al retirarlo, genere un arco de voltaje y de corriente, vamos a salir perjudicados, señores. No vamos a llegar a nuestras casas. Lo mejor o lo más aconsejable es que nosotros, para hacer este tipo de trabajo, antes compremos guantes de seguridad, ¿sí? De alta tensión, 1000 voltios de resistencia, 600 voltios de resistencia, como mínimo. Debemos usar estos guantes de resistencia de alto voltaje dieléctricos para poder retirar este interruptor de servicio. Es lo primero que debemos hacer antes de realizar cualquier tipo de inspección en el vehículo. Ahora, ustedes quizás se preguntarán, pero si yo no voy a hacer ningún tipo de inspección o revisión en el área de alto voltaje, o sea, no voy a tocar
este cableado naranja, ¿sí? De nuestro vehículo, no lo voy a tocar. Yo simplemente voy a cambiar una llanta, yo solamente voy a cambiarle el agua al motor o el refrigerante, simplemente voy a cambiar el filtro de aire. Señores, tenemos que ser muy cuidadosos porque no sabemos en qué condición está llegando ese vehículo a nuestro taller y puede ser, es muy probable que el cableado esté desgastado, el cableado o la carcasa que protege el cableado de alto voltaje y por un mal movimiento, nosotros haciendo un servicio sencillo, perder la vida tontamente, ¿sí? Entonces vamos a tener muchísimo cuidado y cualquier tipo de servicio que nosotros vayamos a realizar en este vehículo, debemos sí o sí, usar estos guantes de seguridad. De hecho, hay seguridad, hay unas informaciones o recomendaciones de seguridad más intensas, por ejemplo, nos indican que cuando vamos a realizar una inspección en un vehículo híbrido, coloquemos un cordón cerca o alrededor, perdón, de nuestro vehículo híbrido de aproximadamente 1 metro de distancia para que nadie se acerque. Pues ya esas son unas reglas de seguridad que tenemos a la hora de revisar nuestro vehículo híbrido, pero lo más importante, señores, es retirar este interruptor de desconexión. De esa forma, nosotros nos aseguramos que el alto voltaje solamente va a quedar en nuestro paquete de baterías en esta área y de aquí para allá, perdón, de aquí para allá no vamos a tener ningún alto voltaje peligroso que atente contra nuestra vida. ¿Listo? Si me escuchan hasta ahí, quiero saber si me están escuchando. Correcto, correcto. Listo, 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 perfecto. Seguimos avanzando entonces. Ah, ese interruptor de desconexión que vamos a retirar, obviamente forma parte de un circuito de interbloqueo para el sistema de alta tensión. Como de forma general, les comento que al retirar este interruptor de desconexión, ¿sí? Eh, las, la computadora, porque hay una computadora también en el paquete de baterías trasero del vehículo, va a tomar en cuenta que no hay ningún tipo de consumo o voltaje atravesando las líneas o esas líneas de conexión y va también a hacer un proceso de seguridad en las baterías de alto voltaje trasero. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos mantenimiento de baterías de alto voltaje de forma general. ¿Listo? Seguimos. Acá. Listo, como habíamos hablado, el paquete de baterías de alto voltaje lo vamos a conseguir cerca de los asientos traseros. En muchos de los casos, por ejemplo, en la Toyota Highlander, las vamos a conseguir debajo de los asientos traseros y ahí mismo vamos a conseguir nuestro interruptor de desconexión. En otros casos, vamos a conseguir este paquete de batería ya cercano o cerca de donde normalmente se debería colocar nuestro neumático de repuesto. ¿Listo? Este paquete de batería va a ser conformado por obviamente nuestros paquetes de batería, ¿sí? Por los bloques de batería vamos a tener sensores de temperatura, vamos a tener ahí un convertidor de corriente directa a corriente directa, vamos a tener un módulo de control de energía de la batería. Es lo que también vamos a ver en ese paquete de baterías. Así que este paquete de batería que lo vamos a encontrar en la parte trasera del vehículo va a tener también una computadora o una unidad de control, que esta unidad de control a su vez se va a encargar de verificar los procesos de carga, verificar los procesos de consumo
y verificar si alguna de nuestros o algunos de nuestros bloques de batería se está quedando sin energía, ¿sí? ¿Listo? Va a ser un chequeo de todos nuestros paquetes de batería. Listo. Los componentes de este paquete de batería, un poquito más desarrollado acá en esta área, son, por ejemplo, aquí vamos a encontrar en esta área, vamos a encontrar un sensor de amperaje. Para los que ya conocen lo que es una pinza amperimétrica, esto no es más que una pinza amperimétrica, un sensor de amperaje. Simplemente va a medir la corriente que está fluyendo a través de ella. Ya no va a medir voltaje, ya va a medir corriente. Corriente no es más que el flujo de electrones siendo consumidos por una carga. ¿Listo? Perfecto. Listo. Aquí también vamos a encontrar 3 relés. ¿Listo? Vamos a tener relé 1, relé 2, relé 3. El relé 1 se va a encargar de que en el momento que nosotros pongamos switch en la posición on, él va a hacer un chequeo a bajo voltaje, muy bajo voltaje, va a hacer un chequeo en todo el sistema híbrido a ver si no tenemos algún problema o algún cortocircuito. Si tenemos algún cortocircuito, este relé que está acá, en el momento que haga el chequeo a través del módulo de la computadora híbrida, simplemente no va a permitir paso del alto voltaje a través de estos relés que están acá y no va a llegar alto voltaje a nuestro inversor y por ende nuestro vehículo híbrido va a estar como si estuviese inmovilizado. Simplemente no va a trabajar y vamos a tener unos códigos de error que vamos a tener que verificar y examinar. ¿Listo? También vamos a tener acá en esta área un resistor. Aquí vamos a tener nuestros módulos o nuestros bloques de batería. Y aquí en esta parte, perdón, acá también vamos a tener la batería perdón, la computadora, la EQ de la batería que les había mencionado. Y acá abajo vamos a encontrar nuestro switch de servicio del vehículo híbrido, que es el que nosotros tenemos que desmontar antes de realizar cualquier tipo de servicio o reparación en el vehículo híbrido. ¿Listo? Avanzamos. ¿Qué otra cosa pudiésemos ver? A ver. Listo, acá tenemos una imagen de cómo se vería procesos mínimos, lo que sería algunos bloques del paquete de batería. ¿Listo? Este paquete de batería o las baterías de este paquete van a estar conectadas no en paralelo, sino en serie, ¿sí? Van a estar conectadas en serie, lo que va a producir que unidas todas, al final nos dé un voltaje en conjunto. ¿Listo? Van a estar unidas de esta manera, de la forma que la ven acá. Este negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, y así sucesivamente. Pero vemos que, por ejemplo, en el escáner, cuando nosotros diagnostiquemos o entremos a realizar una inspección del paquete de baterías, del voltaje del paquete de baterías, nosotros vamos a ver que aquí tenemos voltaje de paquete 1 o de bloque de batería 1, voltaje de bloque de batería 2, voltaje de bloque de batería 3, voltaje de bloque de batería 13, y así sucesivamente. Cada paquete o cada bloque de batería va a estar compuesto por 2 baterías en conjunto. Estas 2 baterías en conjunto van a dar un voltaje en específico, que normalmente puede ser 7.5 voltios de corriente directa cada paquete de baterías de estos, de lo que tenemos acá. ¿Listo? Y todos estos paquetes de batería, todos estos bloques de batería deberían tener una coinonía en cuanto al voltaje que muestran en el escáner. Si por casualidad, solamente les adelanto, si por casualidad estamos chequeando estos bloques de cada batería, en uno de estos vemos que en vez de 7.5, un paquete
de estos o un bloque de batería nos marca 4 voltios, 4.5 voltios, obviamente tenemos un problema ahí. Ya eso no nos estaría acusando la computadora del vehículo híbrido. ¿Listo? Pero eso es una de las cosas, uno de los problemas que tendríamos entonces en el paquete de batería y tendríamos que hacer la inspección. Para realizar esa inspección, nosotros deberíamos retirar el paquete de baterías, hacer obviamente la desconexión y hacer las mediciones con un multímetro para corroborar la información que nos está dando el escáner y hacer un proceso de recarga y de energizado, ¿sí? De estos paquetes de batería para calibrarlas y volver a colocar, a colocar todas en un voltaje coherente, ¿sí? ¿Listo? Eso es otro video, solo más adelante lo vamos a ir desarrollando, ¿listo? Entonces, seguimos. Seguimos por acá. Con respecto a Toyota, por ejemplo, que ellos desarrollaron el Toyota Prius, la batería del Prius de primera generación traía 38 celdas. O sea, si lo vemos acá, esta es una celda, 2 celdas, 3 celdas, 4 celdas, ¿sí? Entonces, traía 38 celdas con una tensión nominal de 273,6 voltios. La batería del Prius segunda y tercera generación consta de 28 celdas con una tensión nominal de 200 voltios. Y el Prius clase C, la batería, es de 144 voltios. Listo. Perfecto. Para nosotros saber a cuál es el voltaje de cada bloque de batería, sabemos que tenemos en este caso, por ejemplo, si tomamos la primera cifra, tenemos 38 celdas. ¿Listo? Entonces, dividiríamos 273,6 entre 38. ¿Listo? Eso nos daría aproximadamente 7 punto algo de voltios. ¿Listo? Esa es la medición que nosotros deberíamos encontrar en un bloque de batería o en cada bloque de batería. ¿Listo? Listo, seguimos avanzando y en la localización de componentes vamos a encontrar una batería de baja tensión de la que ya habíamos conversado un poco, pero esta batería, haciendo un desarrollo un poco más extenso, esta batería va a manejar lo que son luces, cornetas, sistema inmovilizador y todo lo que tiene que ver con el confort interno del vehículo. ¿Listo? Es lo único de lo que se va a encargar la batería. Esta batería, señores, por si tienen dudas con eso, claro que sí. Esta batería no enciende el vehículo. Eso tenemos que tenerlo claro. Si eh, eh, esta batería puede estar plenamente, plenamente carga completa, pero si nuestro vehículo no enciende, obviamente debemos entender que el problema no es nuestra batería, ya que esta batería solamente se encarga de accesorios del vehículo. ¿Listo? Perfecto. Listo, seguimos avanzando. Aquí, como pudimos ver, tenemos nuestro paquete de batería trasero de alto voltaje. Tenemos nuestra transmisión, una transmisión muy parecida a nivel de funcionalidad, muy parecida a la CVT. ¿Listo? Tenemos una transmisión CVT, pero en este caso, para el vehículo híbrido, suele ser llamada una transmisión o transmisión eCVT. ¿Listo? Es una transmisión CVT en este caso, pero dentro de sí, el movimiento es generado por un motor generador llamado motogenerador número 2, que es el motor que se encarga de darle tracción a nuestro vehículo. ¿Listo? Vamos a seguir y acá tenemos una idea de cómo se ve nuestra transmisión en la parte interna. Es simplemente una transmisión que pudiésemos decir que es una transmisión automática. Vamos a tener un sensor
de rango o un switch de rango para establecer lo que son las opciones o los rangos de parking, neutral, drive, y vamos a tener un interruptor obviamente de 4x4 para poder activar nuestro motogenerador número 3. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esta transmisión? Vamos a encontrar esta transmisión un motogenerador 1. Y aquí, como podemos ver, dice Generator, Starter, Motor. Entonces, este es simplemente, señores, el motor de arranque. No tenemos motor de arranque, señores, en este vehículo híbrido. No vamos a encontrar el famoso motor de arranque al que estamos nosotros acostumbrados, sino que dentro de la transmisión de nuestro vehículo híbrido vamos a encontrar dos motores. Un motogenerador 1, que sería este de acá. Vamos a llamarlo MG1. Y este motogenerador número 2 lo llamaremos MG2. Así normalmente lo encontraremos. Siempre. Entonces, ¿de qué se encarga nuestro motogenerador 1? Nuestro motogenerador 1 se encarga, primero, de encender nuestro vehículo de combustión. Cuando nosotros necesitamos que el vehículo de combustión interna encienda, lo que estamos haciendo es que la computadora de motor de los motogeneradores envíe el comando para que este motor, a su vez, tomando energía del inversor y tomando energía, obviamente, del paquete de baterías elevado ya previamente por el inversor, generar el giro necesario en nuestro motor de combustión interna para generar la chispa, la inyección de combustible para el encendido del vehículo. Ese es el primer trabajo que hace este motogenerador 1, MG1. Luego de que él enciende el motor de combustión, el motor de combustión ahora lo va a girar a él. ¿Sí? Entonces, tenemos la etapa en la que el motogenerador 1 gira, produciendo que gire nuestro motor de combustión interna, enciende nuestro motor de combustión interna y deja de actuar nuestro motogenerador 1 porque ya encendió nuestro motor de combustión interna, pero ahora el giro de nuestro motor de combustión interna va a hacer girar este motogenerador 1, lo que va a provocar que el giro de este motogenerador 1 genere energía que a su vez va a ser transmitida hacia el paquete de baterías para cargarlas. Si es que obviamente están descargadas. ¿Listo? Ahora, ¿de qué se encarga nuestro motogenerador número 2? Nuestro motogenerador número 2 se encarga de dar tracción al vehículo. ¿Listo? Nuestra tracción, señores, en el caso de nuestros vehículos híbridos, la tracción no la genera el motor de combustión interna, no la genera el torque de giro de nuestro motor de combustión interna. El torque y el giro lo va a dar directamente el motogenerador número 2. Él va conectado directamente a la dirección, en este caso, y a estos engranes para dar tracción en este caso a nuestras ruedas. En este caso, nuestras ruedas delanteras. ¿Listo? Entonces, ya tenemos varias diferencias. No tenemos alternador. La batería de accesorios no es la que enciende nuestro motor, porque si encendiera nuestro motor, tendría que utilizar este motogenerador 1. Tendría que utilizar el voltaje de la batería de 12 voltios. Y no, este motogenerador obviamente es un motogenerador que trabaja de forma trifásica y no con corriente directa, trabaja con corriente alterna que previamente el inversor convierte para su trabajo. ¿Listo? Estos dos motores van a trabajar de esa misma forma. En el momento de que nosotros coloquemos la palanca en drive, va a empezar a actuar según sea la aceleración, según sea nuestro pisar
del pedal de aceleración, como si fuese un potenciómetro generando corriente según sea la apertura, va a actuar este motogenerador número 2 para dar tracción a nuestro vehículo híbrido. Si nuestras baterías están totalmente cargadas, ¿qué va a pasar? Nuestro vehículo de combustión interna va a apagar, se va a apagar. Vamos a sentir un cambio en el vehículo y ya el vehículo va a entrar en modo silencioso y va a trabajar solamente con el torque de este motogenerador número 2, quien va a dar tracción a nuestro vehículo, utilizando el voltaje que proviene del paquete de baterías que está convirtiendo el inversor en corriente alterna y elevándola el doble según sea la aceleración para activar este motogenerador número 2. Pero ¿qué pasa? En el momento que la computadora del vehículo híbrido detecta que ya el paquete de baterías tiene un voltaje muy bajo, la computadora de motor del vehículo híbrido manda a encender nuevamente nuestro motor de combustión interna. ¿Y cómo lo enciende? Utiliza nuevamente la activación hacia motogenerador número 1, que va a girar para darle, en ese momento, para darle el giro a nuestro motor de combustión interna, encender nuestro motor de combustión interna. ¿Pero para qué lo enciende? ¿Para qué lo enciende? Para que el giro del motor de combustión interna haga girar, obviamente, motogenerador 1 y motogenerador 1 genere energía que va a ser traducida en carga hacia nuestro paquete de batería. También vamos a tener una opción regenerativa de un freno regenerativo, que en el momento en que nosotros vayamos manejando nuestro vehículo, en el momento de frenado, genera un giro en motogenerador número 1, generando una energía que se va a traducir también en corriente para cargar nuestro paquete de baterías en el frenado. ¿Listo? Perfecto. Seguimos entonces. Tenemos nuestro compresor eléctrico de aire acondicionado. Lo vamos a ubicar en esta área que vemos acá. Más o menos así se ve nuestro compresor de aire acondicionado. No tiene ningún tipo de poleas que muevan el interior para comprimir el aire. Simplemente va a ser actuado con alto voltaje directamente hacia él. Lo podemos ver por acá. Por acá tenemos nuestro inversor. Y en esta área está saliendo el cableado hacia nuestro aire acondicionado. ¿Listo? Acá podemos ver un poco de refrigerante ya por acá, como un poco como botándose de esta manguerita. Esto es parte del área de refrigeración de nuestro inversor. No es refrigeración de motor, es refrigeración de nuestro motor. ¿Listo? Perfecto. Seguimos avanzando. Y podemos ver, listo, la parte que nos faltaba abarcar por completo, obviamente, son las medidas de seguridad. Siempre usar guantes, en este sentido, para retirar el switch de desconexión, de diagnóstico y de servicio, usar guantes que protejan contra 1000 voltios, como mínimo 600, 700 voltios de corriente alterna, corriente directa. ¿Listo? Se recomiendan estas gafas de seguridad. En caso, ¿no? En caso de que un compañero esté diagnosticando un vehículo y se le haya olvidado esto, y simplemente, como dicen por ahí, se quede pegado con la corriente, deberíamos tener un gancho de seguridad para que un compañero pueda retirar a la persona de la alta tensión de forma segura. ¿Listo? Otra información de seguridad que deberíamos
resaltar es que nuestras herramientas deberían ser herramientas cubiertas de gomas dieléctricas o de material dieléctrico, ¿ok? Eso por ahí muy importante. Deberíamos o se aconseja utilizar botas de seguridad. Deberíamos tener siempre, yo creo que ya es algo que tenemos en nuestros talleres, pero siempre tener un extintor. ¿Listo? Y bueno, alguna de las cosas que vamos a ir viendo en el proceso más adelante, los próximos videos, amigos, próximas llamadas, va a ser algo como diagnosticar de repente, de forma visual, nuestro paquete de baterías. Podemos ver que de repente aquí podemos encontrar algo de sulfato. Y acá vamos a tener también nuestra transmisión. ¿Listo? Listo, listo, perfecto. Espero que haya sido del agrado de todos, que hayan aprendido. Sé que es una introducción, pero créanme cuando les digo que esta introducción es casi un 50% de lo que deben saber del vehículo híbrido para trabajarlos sin ningún tipo de problema. Les deseo una feliz noche a todos. Bendiciones.